Aparentemente ya está conectado. Ya dice aquí que estás Perfecto. transmitiendo en directo en Facebook. A ver, entendido. Bueno, yo cierro el micrófono ya. ¿Ya estoy conectado en vivo? Ya me dijo aquí el sistema que estás conectado. Perfecto, Ya me dijo aquí el perfecto. Te apago acá. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches o buenos días, como siempre, de acuerdo a qué horas vean ustedes este programa. Les agradezco que se hayan conectado. Espero que me estén escuchando bien. ¿Todos se escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto. El día de hoy vamos a dar por terminada la lectura a la primera epístola a los Corintios. San Pablo escribió a los Corintios en dos ocasiones. En esta ocasión estamos viendo la primera. Y es una epístola, sobre todo lo que vamos a leer el día de hoy, muy interesante. Van a ver ustedes, es la parte más interesante de esta epístola, lo que vamos a ver ahorita. Vamos a comenzar con el versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Y van a ver ustedes qué interesante está. Antes, como siempre, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo nos ilumine. Voy a pedirle aquí que me acompañen en su corazón me acompañen con la oración al Espíritu Santo. Nos ponemos primero en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Miren, voy a poner aquí la Biblia de Jerusalén, y la tenemos. Y estamos empezando primero de Corintios, así se abrevia, Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a empezar en el versículo 1. Las partes más, aquí no nos vamos a saltar nada, vamos a ver todo. A diferencia de que cuando vimos otros libros, sobre todo del Antiguo Testamento, que ciertas partes como las batallas o los listados de personas, etcétera, lo brincamos. Aquí no, vamos a ver todo porque todo es sumamente importante. Dice San Pablo, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Está hablando de cuando el éxodo, ¿verdad? De modo que todos quedaron vinculados a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Además, todos comieron del mismo alimento espiritual y vivieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. ¿Se acuerdan que en el desierto del Sinaí a Moisés primero le pega a la roca y la roca da agua, y luego le pide Dios que le hable a la roca? Él se desespera y en lugar de hablarle le pega y como quiera dio agua? Bueno, esa roca, dicen, hay una tradición entre los rabinos judíos que esa roca los seguía, que siempre cuando llegaban a algún lugar a acampar había una roca, ¿sí? Por eso dice aquí, bebían de la roca espiritual que les seguía, ¿verdad? Y que esa roca era Cristo. O sea, ya en el Nuevo Testamento dicen, bueno, pues esa roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fue del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Lo que habíamos hablado, no todos llegaron
40 años los trajo Dios dándole vueltas al desierto hasta que esa generación murió. Y fueron los que nacieron ya libres los que entraron a la tierra prometida. Estas cosas sucedieron para que nos sirvieran de ejemplo y no codiciemos lo malo como ellos hicieron. No os hagáis idólatras como algunos de ellos. ¿Recuerdan lo del becerro de oro? Conforme dice la Escritura, sentóse el pueblo a comer y beber y se levantó a divertirse. Lo del becerro de oro. Tampoco forniquemos como alguno de ellos, pues su conducta hizo que cayeran muertos 23,000 en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos, ni tentemos al Señor como algunos de ellos, por lo que perecieron víctima de las serpientes. ¿Se acuerdan las serpientes? Que Moisés hizo una serpiente de bronce y el que veía la serpiente de bronce no moría. Aquí se está refiriendo a eso. Ni murmuréis como algunos de ellos que perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. O sea, como que todo el Antiguo Testamento nos está avisando figuras de avisos que se aplican ahorita en el Nuevo Testamento. Así pues, el que crea estar en pie, mire y no caiga. Los puntos más importantes los he subrayado para que quede más llamativo, ¿verdad? No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará el modo de poderla resistir con éxito. Esta es una enseñanza que se aplica en estos momentos, en todos los momentos de nuestra vida. Dios permite que el demonio nos dé tentaciones. Permite que el demonio nos tiente, pero no permite que esas tentaciones vayan encima de nuestras fuerzas. Dice, antes bien, junto con la tentación, que esa viene del demonio, os proporcionará el modo de poder resistirla, poder resistir con éxito. Entonces, el demonio hace su lucha y nos da tentaciones, pero Dios también nos da el modo de poder resistirlas. Son las virtudes, básicamente. Por eso, queridos, huir de la idolatría. Os hablo como personas sensatas. Juzgar vosotros lo que digo. ¿Qué dice? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Se está diciendo que esa copa que en la ceremonia que hoy llamamos misa, que antes era la fracción del pan, en esa copa había un vino que no era vino, era la sangre de Cristo. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? O sea, está haciendo énfasis que ese pan es el cuerpo de Cristo y que ese vino en el cáliz ahora es ya la sangre de Cristo. Entonces, si el pan es uno solo, también nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Fijaos en Israel según la carne. Los que comían de las víctimas sacrificiales, ¿no estaban acaso en comunión con el altar? Se está refiriendo cuando los judíos hacían sacrificios de comunión y comían parte del ofrecido. No penséis que estoy insinuando que lo inmolado a los ídolos, que es diferente, porque las víctimas de los judíos eran a Yahvé Dios. Aquí dice, no penséis que estoy insinuando que lo inmolado a los ídolos es algo, o que los ídolos son algo. No, pues lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. O sea, los ídolos son demonios. Y no quiero que entréis en comunión con los demonios. Por eso no les permiten que se coma lo que se ha ofrecido como sacrificios a los ídolos. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor?
¿Somos acaso más fuertes que Él? Y nos dice luego algo. Todo es lícito, pero no todo conviene. O sea, yo puedo hacer muchas cosas lícitamente, pero no todas conviene que las haga. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo ayuda a construir la comunidad. Ahorita voy a ponernos un ejemplo. Básicamente, el ejemplo que pone es precisamente comer la carne que estaba ofrecida a los ídolos. Dice, ustedes saben que los ídolos no existen, por lo tanto esa carne la pueden comer. Pero si hay alguien que tiene una fe débil y los ve comer carne que había sido ofrecida a un ídolo, va a perder esa poquita fe que tiene. Dice, que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Comed todo lo que se vende en el mercado sin plantearos cuestiones de conciencia, como los judíos que decían esto sí, que el puerco no, y que los mariscos no, etc. Pues el Señor es la tierra y todo cuanto contiene. Pues del Señor es la tierra y todo cuanto contiene. Si aceptáis la invitación de un infiel, comed todo lo que os ofrezca, sin plantearos cuestiones de conciencia. Pero si alguien nos dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio, no lo comáis en atención al que lo advirtió y por motivos de conciencia. No me refiero a tu conciencia, sino a la del otro. Pues ¿cómo va a ser juzgada la libertad de mi conciencia por una conciencia ajena? Si yo como algo dando gracias, ¿por qué voy a ser reprendido por eso mismo que como? O sea, ustedes en conciencia pueden comer lo que quieran, pero si van a poner problemas de conciencia a alguien, mejor no lo hagan. Es lícito que lo hagan, pero no conviene que lo hagan, porque la persona que los vea comiendo alimentos que no se deberían de comer según la ley judía, pues entonces su poquita fe que tiene la va a perder. Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todo, en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de todos para que se salven. Sed mis imitadores como lo soy de Cristo. Es un capítulo, este es muy, muy breve. Sed mis imitadores como soy de Cristo. Oye, Fernando, Ande. ahí donde dice comed todo lo que se vende en el mercado sin plantearos cuestiones de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo cuanto contiene. Así es. Está tumbando aquellos principios de los judíos de que Sí. del mar solamente los que tienen escama y del no Así sé qué es. y el Así. puerco y etcétera, Todo etcétera. aquello de los alimentos prohibidos como el cerdo, los de la pezuña, que la pezuña esté abierta o está cerrada, etcétera, se acaba, ¿sí? Pero dice, y te dice, tú estás en libertad de hacerlo y de comerlo, es lícito que lo hagas, pero cuidado porque puedes poner en problemas a un amigo tuyo, dice así. Sí, esa parte me queda clarísima. Dice así. Pero si alguien nos dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio, ejemplo, un sacrificio a un ídolo, no lo comáis en atención a lo que advirtió y por motivos de conciencia. No me refiero a tu conciencia, sino a la del otro, ¿sí? Oye, el otro te dice, yo no puedo comer esto porque en mi conciencia esto fue ofrecido a un ídolo. Y tú dices, me vale, ya no existe eso de los ídolos y las provisiones, lo que se come, se come. Entonces dice, no lo hagas por motivos de conciencia, no de la tuya, que tú estás firme, del otro señor que te está viendo, ¿verdad? ¿Sí quedó claro eso? Sí, pues qué caso tiene ponerlo a... Así es. O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sed mis imitadores como lo soy de Cristo. Y aquí viene algo muy interesante. Os felicito porque en cualquier circunstancia os acordáis de mí y porque conserváis las tradiciones tal como os las
he transmitido. Acuérdense que primero todo se transmitía oralmente y luego algo de eso se puso por escrito. Y esos son los evangelios y las epístolas, etcétera. Pero primero todo era transmisión oral. Por eso dice que los felicito porque conservan las tradiciones tal como os las he transmitido. O sea, yo les he transmitido muchas enseñanzas y eso se los ha transmitido verbalmente, ¿verdad? Se los he transmitido. Y qué bueno y los felicito que ustedes conservan todo esto que yo les he transmitido. Sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre y que la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada. Fíjense que aquí ya empieza él a cambiar las costumbres judías de aquellas épocas, las empieza él a cambiar. No sé si sepan que los judíos cuando oran se ponen un manto y se cubren con un manto que tiene unas rayas azules, como lo tiene la bandera de Israel, el manto para orar. Y aquí dice, no, el que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. O sea, ya no tienen ustedes que cubrirse con ese manto para orar. ¿Sí? Y luego dice por contra, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, y de ahí viene la costumbre que los hombres no se cubran al orar, y desde hace muchos siglos, aquí lo están viendo, la mujer se cubría la cabeza. ¿Sí? Que luego dejó de usarse a partir del Vaticano II, pero hasta el Vaticano II las mujeres en el templo para cuando van a misa, cuando van a orar, se cubrían la cabeza. Por lo tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Eso lo siguen los judíos todavía, los ortodoxos. Las mujeres ortodoxas judías se cortan el pelo y se ponen una peluca. Si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen de la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En efecto, no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón por razón de la mujer, sino la mujer por razón del varón. Por eso, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de sujeción y por razón de los ángeles. Por lo demás y por lo que al Señor respecta, ni una mujer puede entenderse sin el varón, ni éste sin la mujer. Pues si la mujer procede del varón, éste a su vez nace mediante la mujer. Y todo proviene de Dios. Son ideas que a veces estamos viendo esto y aquello de que, ¿se acuerdan de que si se casa, que si no se casa, que se sujeta a la mujer, de sujeto al hombre y demás? Son cosas que ahorita, pues como que van en contra de la cultura moderna, podemos decir. Y entonces a veces nos rechaza esto que está escribiendo él, o rechazamos. Juzgad por vosotros mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que la cabellera es una afrenta para el varón, mientras el pelo largo es una honra para la mujer? Son ideas de aquella época. En efecto, la cabellera le ha sido dada a modo de velo. Es cierto que alguien podría discutirlo, o sea, no todos estaban de acuerdo con esto, pero que conste que esa es nuestra costumbre. Es una costumbre, no es una, muchas cosas que dijo aquí, estaba hablando de costumbres, ¿sí? No eran normas, que era obligatoria. Por eso aquí decía, es cierto que alguien podría discutirlo, pero que conste que esa es nuestra costumbre y de las iglesias de Dios, o sea, costumbre. Al establecer estas disposiciones no puedo felicitarlos. Aquí viene un regaño. Pues porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Sobre todo oigo decir que cuando os reunís en la asamblea, hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo.
Desde luego tiene que haber entre vosotros disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes sois los auténticos. Pero cuando os reunís en esas condiciones, eso ya no es comer la cena del Señor. O sea, se reunían para algo que se llama la fracción del pan. También se le llamaba la cena del Señor. O el pan que comían y el vino que tomaban, eh, que ya había sido consagrado, ¿verdad? Por eso cuando os reunís en estas condiciones, eso ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno come primero su propia cena, mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. O sea, eran cenas completas, se sentaban a cenar y en medio de la cena, en algún momento, el sacerdote consagraba y repartía el pan y el vino. Pero dice aquí que llegaban a comer primero y dice aquí, pues cada uno come primero su propia cena. O sea, primero llega y me siento y ceno yo. Y unos pasan hambres porque no llevaban nada para cenar y otros se embriagan porque tomaban mucho vino. Los está regañando Pablo. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué esperáis que diga? ¿Que os felicito? Pues en eso no puedo felicitarlos. Y aquí viene la descripción de la última cena. La última cena, acuérdense que Pablo no estuvo presente, pero de alguna forma el Señor a través de visiones le enseñó todo esto, ¿verdad? Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Esta descripción es muy parecida o casi igual o casi idéntica a la de Lucas. Recuerden que Lucas era discípulo de Pablo. Entonces, cuando escribe su evangelio y pone la institución de la Eucaristía, Lucas está poniendo casi textualmente esto. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía, pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciar la muerte del Señor hasta que venga. O sea, hay cosas que no puso Lucas, pero la mayor parte de la descripción de la consagración sí la puso Lucas. Por tanto, ojo, aquí una advertencia muy seria. Por tanto, quien come el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí está diciendo el que comulga, ya, y lo hace, es quien está en estado de gracia y sin tener derecho a hacerlo. O sea, uno que no es católico, que va y comulga, está mal, ¿verdad? Pues lo está comiendo indignamente. Y dice, será reo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Los no católicos, los que no están en estado de gracia, etcétera, no pueden comulgar. Porque dice aquí, serán reos del cuerpo y la sangre de Cristo, del Señor. Así que cada cual examine interiormente o examínese interiormente antes de comer el pan y beber el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso es muy importante que aquello de que le van a dar la comunión a los casados en segundas nupcias o a las parejas homosexuales o a, etcétera, a los de otra religión cuando van con su pareja y ella es católica o él es católico y la mujer no o el hombre no, también le van a dar la comunión, eso está mal. Porque aquí lo dice, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, o sea, sin estar consciente que está recibiendo a Cristo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros tantos enfermos, achacosos y mueren, no pocos. O sea que lo hacían algunos. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Sin embargo, el Señor nos castiga para corregirnos, para que no seamos condenados con el mundo. Así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para la cena, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que come en su casa. Así no os reuniréis para castigo vuestro.
Lo demás lo dispondré cuando vaya. ¿Qué les parece? Ahora, otra cosa importante, los carismas, los dones y carismas. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que viváis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no lo hace movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas. ¿Qué es un carisma? Carisma es un don que nos da Dios porque lo quiere dar. Es un regalo. ¿Sí? Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el que da los carismas. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. O sea, los carismas son manifestaciones del Espíritu y nos los da a nosotros, pero no son para provecho únicamente nuestro, son para provecho de toda la comunidad. A uno se le puede conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría. Aquí está haciendo un listado de los carismas. A uno se le puede conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro la fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones, los que sanan en el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otra facultad de hablar diversas lenguas, a otro don de interpretarlas, el que hablan en lenguas. Pero todas estas cosas las sobra un mismo y único Espíritu, el Espíritu Santo, que las distribuye a cada uno en particular, ojo, según su voluntad. El Espíritu Santo es el que decide qué carisma nos va a dar a cada uno de nosotros. Y esos carismas no son únicamente para satisfacción nuestra o para beneficio nuestro. Son para que los pongamos al servicio de la comunidad. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo. Pues así también es Cristo, que ya sabemos que se le dice el cuerpo místico, porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu para no formar más que un cuerpo entre todos. O sea, somos parte del cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. Judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no pertenezco al cuerpo, ¿no dejaría por eso de formar parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, ¿dejaría por eso de formar parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, todos nos complementamos, no puede haber alguien que tiene un don o un carisma y otro tiene otro y otro, todos entre sí nos complementamos. Ahora bien, Dios colocó cada uno de los miembros del cuerpo donde quiso. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, aunque los miembros son muchos, el cuerpo es solo uno. ¿Sí? Déjenme brincarme un poquito. Ahora bien, acá, 27. Vosotros formáis el cuerpo de Cristo. Al final esa es la enseñanza. Cada uno es miembro del cuerpo de Cristo y todos formamos parte de ese cuerpo. ¿Sí? Cada uno tiene diferente función, pero todos formamos el cuerpo de Cristo. Y cada uno es miembro de una función peculiar. Así Dios puso en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros,
Luego los milagros, los que hacen milagros. Y luego el que hace el don de las curaciones, el de asistencia, de gobierno, de diversidad de lenguas, todos los carismas. ¿Sí? A cada uno le da una función peculiar, ¿verdad? ¿Acaso todos son apóstoles o profetas o maestros? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros? ¿Comparten todos el carisma de las curaciones? ¿Hablan lenguas todos? ¿Todos la interpretan? Pues no, cada quien lo suyo, que según el Espíritu Santo nos quiso dar. Ahora dice, aspirar a los carismas superiores. O sea, hay carismas superiores a estos que acabamos de leer, pero voy a mostraros un camino más excelente. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo caridad, soy como el bronce que suena o címbalo que retiñe. Aquí dice, si no tengo caridad, caridad es una palabra que viene del latín, que es caritas, y caritas significa amor. Por eso muchas veces en las bodas, sobre todo, les gusta leer estos párrafos y dicen, si no tengo amor, ¿verdad? En lugar de decir caridad, que la traducción correcta es amor, porque les vuelvo a decir, caridad viene de caritas y caritas en latín significa amor. Dice, si no tengo amor, soy como el bronce que suena o címbalo que retiñe. Ya podría yo tener el don de profecía y conocer todos los misterios y toda la ciencia o poseer una fe capaz de trasladar montañas. Si no tengo amor, nada soy. O sea, el carisma superior es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Sí? O sea, tú podrías tener todos los demás carismas, profecía, hablar en lenguas, todo lo que se te ocurra, pero si no tienes amor, no vale nada. El amor es el carisma superior. Por eso empieza diciendo por acá, aspirad a los carismas superiores. Ese carisma, ¿cuál es? Es el amor. Y dice acá, la caridad es paciente y bondadosa, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa ni orgullosa, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad, o sea, el amor, no acabará nunca, en cambio desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas y desaparecerá la ciencia. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces lo que va a quedar al final es el amor. En realidad nuestra ciencia es parcial y parcial nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, o sea, Dios, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero al hacerme hombre dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, de forma borrosa. Pero entonces veremos cara a cara, cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré tal como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, o sea, el amor, las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Estas tres realidades, pero la mayor de ellas es la caridad, el amor. ¿Por qué? Porque cuando estemos con Dios ya no necesitamos fe, ya no necesitamos creer sin haber visto, estaremos viéndolo a Él. O sea, no tenemos que haber creído sin haberlo visto, ya no necesitamos fe, ya tenemos conocimiento. Y esperanza, estamos esperando que con Dios irnos al reino de los cielos. Ya no necesitamos la esperanza porque ya estamos en el reino de los cielos. Pero el amor es lo que va a subsistir. ¿Sí? La mayor de ellas, porque siempre estará el amor porque Dios es amor. Bueno, seguimos. Buscad la caridad, o sea, el amor, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. O sea, dice, ok, estoy de acuerdo, el amor, pero también, pues, profecía. El que habla, y va a decir aquí que es mejor practicar la profecía que hablar en lenguas. ¿Y qué es la profecía? La profecía no es hablar sobre lo que viene, sobre el futuro,
como los profetas, que Dios les da un mensaje sobre lo que va a pasar en el futuro si no se corrigen, etcétera. No, la profecía es hablarle al pueblo o al prójimo, hablarles acerca de Dios y sus enseñanzas, ¿sí? De alguna forma, todos somos, acuérdense por el bautizo, somos ¿qué? Sacerdotes, profetas y reyes. Entonces somos profetas porque Dios quiere que nosotros ejerzamos la profecía, que es hablar de Dios al prójimo. Dice, buscad la caridad, o sea, el amor, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Y los compara con el don de lenguas. El que habla en lenguas no habla a la gente, sino a Dios. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu cosas misteriosas. Por lo contrario, el que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe, les exhorta y los conforta. Por eso dice superior la profecía al hablar en lenguas. El que habla en lenguas se consolida a sí mismo, pero el profeta contribuye al crecimiento de toda la asamblea. Me gustaría que todos hablaseis en lenguas, pero prefiero que profeticéis. El que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que éste también interprete, de modo que la asamblea vaya creciendo en la fe. Supongamos ahora, hermanos, que cuando yo vaya a visitaros empiece a hablar en lenguas. ¿Cómo podría seros útil si mi palabra no fuese acompañada de revelación, ciencia, profecía o enseñanza? Así sucede con los instrumentos musicales inanimados, como la flauta o la cítara. Si no tuvieran sonidos diferenciados, ¿cómo se sabría que está sonando una flauta o una cítara? Y si la trompeta solo emitiese un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? Ok, vamos a ver aquí. En el mundo hay una gran variedad de lenguas y ninguna carece de sentido. Pero si desconozco el sentido de una lengua, seré un extranjero para el que me habla, y el que me habla un extranjero para mí. Así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurar abundar en ellos para que la asamblea vaya creciendo en la fe. Y luego hay aquí dice, por lo tanto, si alguien habla en lenguas, que pide el don de interpretarlas, porque si no, pues nadie va a entender lo que está diciendo. Porque si rezo en lenguas, mi espíritu reza, pero mi mente queda sin fruto. Estoy diciendo palabras y no sé ni lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué hacer? Rezaré con el espíritu, pero rezaré también con la mente. Y luego dice acá, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo hablaba en lenguas, pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con sentido para instruir a los demás que 10,000 en lenguas. Lo que les digo, va uno a esas congregaciones donde están hablando en lenguas, pues nadie sale beneficiado porque nadie sabe lo que están diciendo, a menos que alguno interprete, ¿verdad? Hermanos, no tengáis una mente infantil, sed niños en malicia, pero personas de mentalidad madura. Acá abajo nos vamos. Así pues, las lenguas sirven de signo a los no creyentes. O sea, un no creyente que te ve hablar en lenguas, se asombra, ¿verdad? Pero no a los creyentes, porque ellos ya saben que estás hablando en lenguas y para ellos es un don del Espíritu Santo. En cambio, la profecía no dice nada a los no creyentes, sino a los creyentes. Imaginemos que se reúne la asamblea y que todos empiezan a hablar en lenguas. Si de pronto entrasen simples fieles o gente no creyente, ¿no dirán que estáis locos? Pues están todos hablando ahí. Por contrario, si todos profetizan y entra un no creyente o un simple fiel, será conocido y juzgado por todos. Los secretos de su mente quedarán al descubierto y postrado rostro en tierra, adorará a Dios confesando: Dios está verdaderamente entre vosotros. Me voy a ir aquí. Por tanto, hermanos, aspirad al don de profecía, pero también nos dice aspirad al don de profecía y no estorbéis a que se hablen lenguas.
O sea, dice, ok, si quieren hablar, no estorben a los que quieren hablar o pueden hablar en lenguas, pero hágase todo con decoro y orden. Hermanos, quiero traerlos a la memoria el evangelio que os prediqué, sin que habéis recibido y en el que permanecéis firmes, y el que os salvará, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habréis creído en vano. Como les digo, era todo predicado, no había escrito nada todavía, hasta que empezaron estas cartas. En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, o sea, según está escrito, según las Escrituras. Voy a repetir. En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas, o sea, Pedro, y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. O sea, hubo una aparición probablemente cuando él sube a los cielos, ¿verdad? Donde había más de 500 hermanos viéndolo. Y vieron pues que se aparece resucitado y sube a los cielos, ¿verdad? Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y en último término se me apareció a mí, a Pablo. Se me pareció también a mí, que soy como un aborto. En realidad soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal nombre, pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, no ha sido estéril en mi caso. Antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que me acompaña. Pues bien, tanto ellos como yo predicamos esto, y esto es lo que habéis creído. Ahora bien, si predicamos que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Recuerden que los saduceos, sí, los saduceos no creían que el cuerpo iba a resucitar. Sí, el alma, el espíritu iba a estar con Dios, pero decían el cuerpo no va a resucitar. Entonces dice aquí, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, estaban siguiendo la tradición de los saduceos. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Está el ejemplo. Y si no resucitó Cristo, nuestra predicación es vana y vana también vuestra fe. O sea, eso es clave. Todo lo que nos dice Cristo lo creemos porque lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Con su resurrección. Por eso dice, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. O sea, todo lo que les estoy contando es vano. Y también vana sería vuestra fe. Porque lo que sustenta la predicación de Jesús y lo que sustenta la predicación de los apóstoles es que Cristo mostró su divinidad al resucitar de entre los muertos. Y si esos tuviesen razón, nosotros quedaríamos como testigos falsos de Dios, pues proclamamos que Dios resucitó a Cristo cuando en realidad no lo habría resucitado. De ser verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, seguís en vuestros pecados. Es muy importante esto. Por tanto, también acabaron para siempre los que murieron creyendo en Cristo. Todos murieron, ya no hay resurrección. Si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, somos las personas más dignas de compasión. O sea, aquellos que siguen a Cristo como simplemente un maestro para esta vida, de un maestro de cómo debemos de vivir, son dignos de compasión, porque pues tus esperanzas son solamente en esta vida. Y no, a Cristo es para la vida eterna. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron, porque así como por un hombre vino la muerte, por Adán, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que Adán muere, pues del mismo modo que por Adán mueren todos, porque por Adán entró la muerte en el mundo, así también todos revivirán en Cristo.
pero cada cual en su rango. Cristo como primicia, el primero, luego los de Cristo en su venida. Ok, voy a irme aquí. Aquí hay una cosa interesante. Dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y está muy raro esto. Entonces, preguntando, ¿cómo se bautizan por los muertos? Sí, mira, había una persona que era cristiana y había sido bautizada y murió. Vamos a pensar, la esposa de una persona, de un hombre. Muere su esposa que había sido bautizada. Entonces el hombre se bautiza también, pero lo hace porque quiere en la vida eterna estar junto a su mujer. ¿Sí? Entonces ese se bautiza por los muertos. ¿Sí? O sea, de alguna forma no está bautizándose un muerto, como lo hacen como le hacen los mormones, que ellos bautizan muertos. No, alguien se bautiza por un muerto, o sea, para estar igual que él y poder alcanzarlo en la vida eterna. ¿Sí? Dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? O sea, se bautizan para cuando haya la resurrección estar juntos. ¿Y por qué nosotros mismos hemos de ponernos en peligro a todas horas? A diario estoy expuesto a la muerte. Sí, hermanos, tan cierto es que cada día estoy en peligro de muerte, como cierto es el orgullo que siento por vuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si por motivos humanos luché en Éfeso contra las bestias, ¿qué provecho saqué? Si los muertos no resucitan, aquí es un dicho de aquellos tiempos, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así lo decían los que no eran creyentes y que se daban una vida de beber y comer. Pero él dice, no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, no hagáis caso de este dicho de comer y beber, que mañana moriréis. No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entrad en razón como conviene y no pequéis, que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero es posible que alguien diga, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? O sea, ok, los muertos van a resucitar, pero si el cuerpo ya se desbarató, ya se desintegró, ¿con qué cuerpo va a volver a la vida? Y dice así, qué tontería. Lo que tú siembras no recobra vida, sino muere. Lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo o de cualquier otra planta. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere a cada semilla el suyo. ¿Sí? No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tienen uno y los animales terrestres otro distinto. Y distinto es también el de las aves y los peces. Ok, vamos a ver aquí a repetir esto. Lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo o cualquier otra planta. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere a cada semilla el suyo. O sea, hay gente que muere y murió viejito de 90 años. Cuando resucite, ¿va a ser un viejito de 90 años? O cuando alguien está enfermo de algo o le cortaron algo, lo que ustedes quieran, cuando resucite, ¿va a estar así su cuerpo mutilado? No. Dios le va a dar a cada quien un cuerpo, ¿sí? El que Él quiera. O sea, un cuerpo glorioso, donde no hay nada, o sea, no hay nada le falla, o sea, está perfecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con Cristo? Cuando Cristo muere y luego resucita y se presenta a los apóstoles, de primera no lo ven, pero como que sí, será, no será, porque viene en un cuerpo glorioso. Él quiso conservar sus heridas como prueba de que era Cristo, las de las manos, los pies y el costado, pero en sí era un cuerpo transformado. Bueno, eso va a pasar con nosotros. Dios nos va a dar un cuerpo glorioso. Nuestro cuerpo actual, gordo, flaco, alto, es un cuerpo, como le podemos decir, semilla, ¿verdad? No todos los cuerpos son iguales. Bueno, esto ya lo leímos. Y dice aquí, en el 42, así ocurre también en la resurrección de los muertos.
Se siembra corrupción, cuerpo corrupto que se corrompe y resulta incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad y resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. ¿Sí? Os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. O sea, tenemos que transformar, se tiene que transformar nuestro cuerpo en un cuerpo que ya no es corrupto, incorruptible. Mirad, os revelo un misterio, y eso es muy interesante. No moriremos todos, pero seremos transformados. O sea, al fin de los tiempos, cuando viene Cristo a juzgarnos, va a haber vivos, va a haber gente que quedó viva. ¿Sí? Os revelo un misterio, no moriremos todos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, cuerpo glorioso. Y nosotros, los que queden vivos, seremos transformados. O sea, también a los que están vivos, su cuerpo se va a transformar en un cuerpo glorioso. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Conclusión. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros lo que mandé a las iglesias de Galacia, que los primeros días de la semana cada uno de vosotros deposite lo que haya podido ahorrar. El primer día de la semana o los primeros días de la semana son el día que hoy se llama domingo, que es cuando se celebra la partición del pan. Entonces se juntaban y ese día pues había que llevar lo que habían ahorrado, ¿verdad? Y dice, cuando me encuentre ahí, enviaré con cartas a los que hayáis considerado dignos para que lleven a Jerusalén vuestra generosidad. Y si conviene que vaya también yo, y si conviene que vaya también yo, irán conmigo. Llegaré donde vosotros después de haber atravesado Macedonia, les está diciendo a los de Corintio, pues he pasado por ahí. Tal vez pase algún tiempo entre vosotros, es posible que incluso el invierno. Así podréis prepararme lo que necesite llevar a donde vaya. Además, no pienso veros ahora solo de paso, espero estar algún tiempo entre vosotros. ¿Sí? Así, si lo permite el Señor. De todos modos, seguiré en Éfeso hasta Pentecostés. O sea que esta carta la está escribiendo desde Éfeso, porque se me ha abierto una puerta grande y prometedora y los enemigos son muchos. Si llega Timoteo, un discípulo de él, que inclusive hay unas epístolas a Timoteo, lo ordenó, le impuso las manos y lo ordenó obispo, procura que no esté receloso por vuestra culpa. En cuanto a nuestro hermano Apolo, ¿se acuerdan que había un predicador muy famoso en ese tiempo? Vamos, no a la altura de Pablo, pero cerca, que inclusive se dice que probablemente este Apolo fue el que escribió el libro, la epístola a los Hebreos. En cuanto a nuestro hermano Apolo, le he insistido mucho para que fuera a visitaros. Déjenme terminar aquí. Las iglesias de Asia os saludan. Os envía muchos saludos en el Señor Aquila y Prisca. Esta Aquila y Prisca era una pareja de judíos que habían estado en Roma. Los expulsaron y en sus viajes, conocieron a Pablo. Junto con la iglesia que se reúne en su casa o en casa de ellos, se juntaban los creyentes. Os saludan todos los hermanos. El saludo va de mi mano, Pablo. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que esta epístola la dictó. Entonces Pablo, como para darle validez, pone un saludo con su propia mano. Pablo. El que no ame al Señor sea maldito. Marán ata. Marán ata quiere decir el Señor viene. Y si dice marana,
y luego al final THA, quiere decir ven Señor. Se puede hablar de las dos formas, es arameo. Maranatá, el Señor viene. Si es Maranatá, ven Señor. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Os amo todos en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan al empezar? Ahí decía quién había escrito la carta. Ahorita no recuerdo. Había dicho el nombre de el que escribe. Porque las cartas las dictaba. Él trabajaba todo el día y en las noches, aparte de enseñar, dictaba las epístolas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna idea, algo que quieran ustedes comentar? ¿No? ¿Nadie se les ocurre nada? No, todo muy bien, muchas No, no, gracias. pero hay de haber dudas, debe haber dudas. No, más que dudas, la Comentarios. verdad es que es una carta muy fuerte ¿No? porque en el transcurso de la lectura se mencionan algunos aspectos que son muy interesantes por las últimas encíclicas o las cartas del Papa Francisco, Ujú, sobre todo esta última. Y ujú, aquí, pues está muy claro la opinión que tiene Pablo sobre las gentes y las parejas que siguen, que tienen una vida inconveniente y abusan de su sexualidad. Yo creo que cuando pasaste por esa parte y no hubo la oportunidad de comentarlo, ujú. yo creo que eso al menos a mí me hizo mucho reflexionar con relación a esta última carta, esta última escrito del Papa, que no lo he leído porque no sé si ya llegó aquí a Tampico Ujú, el escrito, ujú, este, pero pues es una de los escritos que quizá ha causado más polémica a nivel mundial ujú. en todo tipo de personajes. Pablo, Y lo sí, otro que se menciona al final, eso de que comamos y vivamos que mañana moriremos, moriremos. eso es algo que se dice hasta hoy. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué hace Pablo en esta epístola? Varios de los puntos importantes que me acuerdo ahorita. Uno es, hace mucho hincapié en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La copa tiene la sangre de Cristo y el pan Sí. es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Que por lo tanto hay que comerlo con discernimiento. O sea, si no estás en gracia, no lo hagas, porque estás comiendo tu propia condenación. Eso es lo más básico. ¿Sí? Y de ahí se desprende lo que platicamos, ¿no? Que no puedes darle a la comunión pues a las parejas que están casadas únicamente por lo civil, o parejas que viven juntos, o parejas del mismo sexo, o parejas de alguien que no es católico, o sea, la pareja la pareja no católica del católico, o sea, hay que discernir, porque si no dice ahí, comes tu propia condenación. Entonces, eso es muy importante, ese punto lo pone muy bien en esta epístola Pablo. La otra es la resurrección. Vamos a resucitar en un cuerpo glorioso todos. Y los que no hayan muerto, su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorioso. O sea, ahí no haya duda que todos vamos a resucitar. Vamos a resucitar para el premio o para el castigo. Y luego esto nos lo va a decir en otra carta. Ahorita nos dice que vas a resucitar y vas a tener un cuerpo glorioso. O si no moriste, tu cuerpo se transforma en un cuerpo glorioso. Un cuerpo glorioso inmortal, como el de Cristo. ¿Sí? O sea, un cuerpo que ya está más allá de las reglas de la naturaleza. Y nos dice ahí, ¿verdad? Todos seremos transformados. Y da la importancia. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Ujú. O sea, ¿cómo nos está comprobando Cristo su divinidad? Pues al resucitar, ¿verdad? Inclusive habla de que más de 500 lo vieron, que estaban juntos. Me imagino que fue el día que subió a los cielos, que se juntaron las gentes a verlo, ¿verdad? En fin, esta carta se va a complementar con la segunda epístola a los Corintios. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Oye, Fernando, Ande. interesante cómo hay conceptos en esa parte de la resurrección y de
la trompeta final, conceptos que luego vienen en el Apocalipsis. Ah, sí, sí, sí. Que la trompeta sonará, etcétera. Sí, Sí, claro. Ahora, sí, sí. eso, ¿cómo te podría decir? Era una especie de sentimiento, ¿verdad? Que venía ya el fin del mundo. Ellos creían, en esos tiempos, en los primeros años, creían que era inminente la llegada del fin del mundo e inminente todo lo que estaba profetizado. Lo que pasa es que eso era solamente en relación con Israel, la destrucción de Jerusalén, etcétera. Pero todo eso que era un tipo, queda el antitipo que vendrá en el futuro, ¿verdad? El antitipo, las profecías tienen muchas veces tipos y antitipos. El tipo es una profecía de algo que va a suceder casi inmediatamente o en un plazo razonablemente corto. Y esa misma profecía se aplica para un futuro muy lejano, como en el caso del fin del mundo. Eso se conoce como el antitipo. Entonces las profecías, muchas tienen el tipo y el antitipo. Lo de ahorita y lo que va a pasar después, pero en la misma profecía. Son cosas muy interesantes. Ahora, hay que tomar en cuenta que lo que dice por ahí Pablo, que dice, cuando habla de muchas costumbres de aquella época, al final dice, esto es costumbre entre nosotros, ¿verdad? O sea, ¿qué es una costumbre? Pues la costumbre es que algo que, porque así se acostumbra a hacer, no sé, por costumbre lo hace la gente. Pero había muchas cosas que ahorita nos llama la atención y dice uno, ¿cómo es esto del velo? ¿Cómo es esto de las mujeres? De que si no, pues que se rapen. Dice, bueno, esa es una costumbre entre nosotros. Déjame Sí, ver. pero a ver. Eso del Ajá. verlo a mí me interesó mucho A ver, de vamos a cuando ver. lo he leído, pero creo Ajá. que también lo que dice Pablo con relación a el trato entre las personas, ¿Cuál trato? hasta el mismo sexo, también lo están pensando que eran las costumbres de aquella época. Lo han puesto como una cosa equivalente Por a una y la otra. ejemplo, sí, hay que diferenciar bien qué es costumbre y qué es doctrina, vamos a llamarle. ¿Sí? Por aquí ando buscándolo. A ver si lo encuentro. Sí, porque hay cosas que son costumbre, pero no son imposiciones, ¿verdad? Inclusive lo dice, el que se quiera casar, que se case, ¿verdad? Sí, O sea, te dice, bueno, pues no es una ley, no te estoy obligando, ¿verdad? A que lo hagas. Bueno, ahorita no lo encuentro, pero a ver si lo encuentro ahorita. Pero no creo, creo que ya me lo pasé. Bueno, bueno. Ok. Ok. Bueno, pues yo les agradezco que estén conectados. Déjenme salir de aquí. Les agradezco que se hayan conectado. El próximo lunes estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues estamos a ver si terminamos ya el primer libro de los Reyes. Recuerden que el primer libro de los Reyes es donde ya estamos viendo el reinado o vamos a ver, o estamos viendo más bien, el reinado de Salomón, ¿verdad? Ya vimos el de David, estamos con Salomón. Bueno, pues les agradezco que se hayan conectado, les agradezco sus preguntas y pues les quiero desear paz y bien a todos y nos veremos el próximo lunes.